Hoy vamos a hablar de una importante intervención que ha tenido la realidad sobre la psicología, sobre los tratamientos terapéuticos psicológicos que en la actualidad se están brindando y que lamentablemente nos plantea la dicotomía del título que versa este video, esta experiencia, esta transmisión. Estamos hablando de la terapia virtual y la terapia presencial. Pero para eso yo ya me he expedido, he versado mis ideas, pero estamos en proceso de investigación, estamos en proceso de acopio de opiniones, acopio de colegas hablando del tema. Es necesario que debatamos, es necesario citar, es necesario conocer, que no sea una circunstancia meramente egoística de, bueno, yo opino esto para mí, tengo los auriculares puestos por algo. Y ese algo es que vamos a pasar a la escena que corresponde a la circunstancia de vida a los fines de esta experiencia. Sí. Aquí tenemos a Claudio Ojeda, un colega de la ciudad de Buenos Aires. No lo conozco personalmente, lo sigo en su canal y voy a proceder. Como verán, ya le likeé el video y lo sigo, pues corresponde. Y bueno, vamos a imbuirnos en esta experiencia de su opinión. A ver. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y Perfecto. profesor universitario. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ventajas y desventajas que presenta la modalidad de psicoterapia virtual frente a las Bien. modalidades presenciales en general. Eh, la terapia virtual es una terapia que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos a partir de la pandemia del COVID-19, ha proliferado la multiplicidad de tratamientos virtuales. Sin embargo, esto no es algo nuevo, ya existía previo a esta situación que ha ocurrido. No es ninguna novedad, ya existían ofertas de psicoterapeutas, médicos, etcétera, a través de manera virtual. Incluso se remonta a estas modalidades antecesores ya desde hace muchísimos años atrás. Ejemplo, las líneas de atención al suicida ya atendían por teléfono, ponían a disposición un psicoterapeuta ya hace 30, 40, 50 años atrás. Es decir, ya se sabía que la presencialidad no permitía responder a todas las circunstancias de los consultantes o las personas que necesitaban asistencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la modalidad virtual es algo nuevo? Bueno, justamente no, todo lo contrario, que la modalidad virtual viene a responder problemas que la modalidad presencial no lo hacía. Obviamente, no sirve para todo y tampoco sirve para todo la presencialidad. Esa es la idea que les quiero transmitir hoy. Para algunos casos es mejor una, para otros casos otro. Yo les voy a transmitir algunos puntos fuertes de una y de otra y ustedes decidirán cuál es lo más adecuado para cada una de sus situaciones. Bien, pequeños datos y pequeñas circunstancias que hay que tener en cuenta. Uno, ya existía antes, ya se usaba, ya era tenido en cuenta en las modalidades de urgencia, vamos a decir, ¿no? Era, podría decirse que la terapia sin el cuerpo presente de el profesional de la salud mental y el paciente in situ en el mismo espacio material, solo se ve o solo se autorizaba que no se diera de esa manera en emergencias y en circunstancias estrafalarias, ¿no? Vamos a decir. La terapia virtual tiene como ventaja, en principio, que permite a los consultantes tener una amplia disponibilidad de terapeutas, ¿no? Es decir, hay consultantes que antes, antiguamente en la modalidad presencial, querían un psicoterapeuta con determinada formación o de determinada edad o determinado sexo y les era muy difícil conseguir. Era lo que encontraban en su zona, ¿no? Hoy en día pueden elegir a través de Internet, por ejemplo, un psicoterapeuta que se ajuste a las necesidades de ellos. Es decir, ampliar la oferta de psicoterapeutas es algo que permite también que de alguna manera, no que se garantice, pero sí que la compatibilidad entre paciente y psicoterapeuta ya tenga algunos puntos a favor.
Por otro lado, permite mayor flexibilidad en los horarios que las personas pueden consultar, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan y a lo mejor tienen 1 hora y media libre en su trabajo, luego del almuerzo o por la razón que sea, antes llegar presencialmente a un consultorio o un despacho de un psicoterapeuta era complicado. Hoy en día esas personas pueden aprovechar ese tiempo y poder hacer una consulta psicológica. Y uno puede decir, bueno, está bien, pero si iba presencial, sí, pero a lo mejor esa persona no consultaba anteriormente, ¿sí? No era negociable en el trabajo. Hoy en día a lo mejor sí puede hacer la consulta. Otra ventaja que observo es que supone menor costo para los consultantes, ¿no? Es decir, el hecho de no alquilar un consultorio, el hecho de no tener que invertir en un mobiliario, en renovación de mobiliario, etcétera, etcétera, incluso hasta los papeles físicos, ¿no? Los registros en papel, impresiones, un montón de cosas se amortizan y obviamente esto hace que la accesibilidad a la psicoterapia sea mayor. Por otro lado, permite hacer, podríamos decir, permite llevar los psicoterapeutas a lugares donde antes no llegaban directamente, ya sea porque la población era muy pequeña, ¿no? O no hay profesionales que se reciban, como ocurre en las zonas rurales. Y esas personas antes, para hacer un tratamiento psicoterapéutico, tenían que mudarse incluso, ¿no? Hoy en día puede llegar un psicoterapeuta a través de una aplicación, ¿no? A través de un teléfono celular, tener disponible ahí un psicoterapeuta. Y esto no es una novedad, el tema del traslado de un lado a otro, ¿no? Podemos decir también que hay una dinámica que se arma a veces en ciudades y pueblos que son pequeños, que se conocen mucho, o que el psicólogo trabaja en una zona, que termina teniendo pacientes o consultantes que son de pueblos vecinos, donde, digamos, la objetividad o la distancia favorece para que no tengan la sensación de que algo que diga puede quedar puesto en el pueblo o en la ciudad pequeña. Porque fulanita está yendo a terapia con el locólogo. Ojo, problema. Después hay otro tema también que es importante, que es WhatsApp, que digamos, podemos decir que es el medio hegemónico de las apps de intercambio textil, textual, sexual, de la posibilidad de agregarle video, fue a partir de 2015. Si bien Skype existía a partir del 2003, y la llamada por video existía desde 1996, pero bueno, ya ese es otro tema. No vamos a darle ritmo. Claudio. Antiguamente, a principios del 1900, las personas se mudaban de país cuando tenían algún tipo de trastorno mental y necesitaban atenderse y había un solo especialista que hablaba sobre el tema. Hoy en día esto por suerte no ocurre y todos podemos consultar desde la comodidad de nuestra casa. Eh, Otra gran ventaja que observo es que permite hacer consultas en casos donde la persona no puede salir de su casa justamente. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad física. Antes, obviamente, la única posibilidad que había era si el terapeuta se acercaba a su casa, una terapia domiciliaria que es altamente costosa, o a lo mejor en casos, por ejemplo, de pánico o agorafobia, ¿no? Donde el mismo problema justamente tiene que ver con salir. Y justamente para poder tratarse tiene que salir y entramos como en una paradoja. El problema que está esquivando Claudio sigue siendo que no solamente Claudio, sino los psicólogos en general. Bueno, vamos 5 minutos de video nada más. Que es que, ¿por qué se prohibía antes? ¿No? Adelante, Claudio. No era raro que una persona pudiera estar con problemas de pánico o agorafobia a lo mejor 10 años en su casa sin salir de su casa, ¿no? Imagínense si ya los primeros meses puede hacer una consulta y solucionar su problema. ¿Cuántos años de sufrimiento se ahorró esa persona? Entonces ahí vemos cómo la modalidad virtual en estos casos suele ser más útil que una modalidad presencial. Y todavía no hablamos de cuál es más efectiva que la otra, simplemente estamos diciendo ya, por condiciones propias de la modalidad, ya es más favorable. Permite menor pérdida de tiempo frente a los imprevistos, ¿no? Sean del paciente o del terapeuta. ¿Por qué? Porque permite mayor flexibilidad. O sea, el paciente estaba en su casa y se dispuso esa hora a lo mejor para la terapia y si lo cancelan, bueno, continúa con sus actividades. Lo mismo el terapeuta. El terapeuta puede ofrecerle a otro consultante quizás un espacio que le quedó libre porque básicamente le da esta flexibilidad muchísimo mayor. Esto sí también es interesante respecto de que hay la posibilidad dinámica, como decir incluso hasta velocística, de que si tenés un paciente que está con una urgencia, terapia virtual, en el momento in situ, que quizás para tener una entrevista, también hay que tener en cuenta que tiene que estar la disponibilidad horaria, ¿no? De que el terapeuta tenga ese horario libre y que justo
necesite terapia en el día y no hace falta que tenga que movilizarse. Y teniendo en cuenta, digamos, también la... Uno decía, bueno, mi paciente o la terapia tiene el lugar de salir, hacer algo, una rutina, un viaje, pasear por determinado lado, etc. Tener más variables no da más libertad. Ahora que estamos todos como locos con el tema de la libertad y que hay que votar en libertad, ¿no? Digamos, como si el acto no fuera, digamos, ya obligatorio y cercenara la libertad. Bueno, no existe la libertad en sí por sí misma, existen las elecciones. Por otro lado, también nos permite conocer, digamos, nos da información sobre el contexto real de nuestro consultante, ¿no? Su casa, si se tiene que, a lo mejor tiene que irse a algún lado, a un bar para obtener esa sesión, alguna oficina. Si no tiene espacios privados para hablar, por ejemplo, nos da información, o un paciente por ahí con depresión. Bueno, este es el gran problema. Digamos, ¿de qué sirve esa información? Porque eh, un paciente puede enviarte un video o mostrarte un video en el celular en la entrevista presencial y decirte, mira, esta es mi casa, y resulta que en realidad capaz será la del vecino, la de un amigo, o, por ejemplo, acá tenemos la suerte, como yo también tengo la política, de abrir el espacio y mostrar, bueno, acá tengo el bajo, es de verdad, es acústico, tengo una animación para amenizar, protector de pantalla, etcétera. Claudio acá también, podemos ver las cortinas del costado, tiene plantas, también debe ser el living, tiene una silla cómoda, que también debe ser donde, bueno, no sé hace cuánto, un año tiene este video. Dar la sensación de que está en un espacio no blureado, ¿no? Digamos, como puede permitir una cercanía, una cotidianidad, una calidez, lugar material. Distinto sería si fuera un fondo blanco, ¿no? Porque momento de la terapia presencial también uno tenía, digamos, la decoración del consultorio, el edificio donde estaba, es decir, una casa, la entrada. ¿No? Cómo está su ambiente, su contexto de su casa, ¿no? Si está todo desordenado. Bueno, esto nos da mucha información porque habla también, o sea, de un contexto muy importante en el cual pasan muchas horas en general los consultantes. Permite tener contacto con ese contexto real y poder evaluar no solo a nuestro consultante cómo se comporta, sino también en qué situación se encuentra ese consultante. Como decíamos antes, si no cuenta con espacios privados para poder hablar, ¿no? Y se está escondiendo. Bueno, todo esto nos habla de alguna manera y nos permite trabajar. Por ejemplo, también nos permite llegar al contexto real, también donde, en línea de esto que decíamos recién, donde se gatillo. Bueno, ya Claudio repitió como 5 veces real y a mí ya me está empezando a hacer ruido, ¿no? Información, como, digamos, fehaciente, digamos, sin un sentido y ya decretando y ya diciendo, bueno, esto de determinada manera, estamos meando fuera del tarro. La consulta es para hablar. La privacidad y los espacios, digamos, de decisión, de contextualización o de cómo es la forma de vida y todo eso, no sé, nos convertimos en Doctor House, ¿no? Que nos metemos en la casa de alguien para poder descubrir lo que está ocultando y con lo que nos está mintiendo. Cosa que es un delito. Vamos a decir también las cosas como son. No hay en la actualidad una ley de teletrabajo o de trabajo hogareño o de home office que habilite los dispositivos de seguridad laboral que se tienen cuando se trabaja in situ en la oficina. Es decir, por lo menos acá en Argentina, no estoy al tanto, digamos, de cuáles son las condiciones en países, digamos, avanzados en estos temas. No necesariamente tienen que ser el primer mundo. Que a partir de la pospandemia, digamos, se instrumentaron una serie de convenciones para poder favorecer y no dejar en bolas a los trabajadores. Bien, no hay ley de teletrabajo en general para el trabajador de, de las oficinas, del Estado, de empresas privadas multinacionales. Digamos, es como decir, ¿cuántos días de trabajo en home office tengo en la panadería?
¿Cómo se lleva el arqueólogo el trabajo a su casa? Pela un hueso de dinosaurio de 3 toneladas en un departamento con un ambiente. No, no estamos en eso. Entonces, que tengamos que ponerle onda y tengamos que hacer el esfuerzo y decir, bueno, si no hago esto, me muero de hambre, no significa que esa normalidad sea buena, sea aceptable y que no pensemos que algo de lo que nosotros queremos resguardar merece ser contenido, acompañado, respetado, porque si en este momento, esto es un video, una transmisión, algo que estoy haciendo yo por mi cuenta, que sé que está estipulado que nadie me va a molestar ni que voy a tener interrupciones, no significa que, si digamos, por atrás pasa un señor sexagenario en las partes pudendas descubiertas, a mí me baneen de todas las redes sociales por ese tipo de prácticas. ¿Sí? Ese es otro tema. Entonces, el resguardo de la identidad, el cuidado y las posibilidades, me parece que no está legislado, cuidado y pensado. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que pensar? A ver, eso sabemos, digamos, el Estado o las empresas que se dedican al cuidado de sus trabajadores tienen que tener políticas sobre esto. O sea, políticas privadas. El Estado, alguien tiene que pensar esto. ¿Alguien puede pensar en los trabajadores? Las emociones, pensamientos, y poder trabajarlas más en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Y por ejemplo, si una persona consulta por un problema de pareja, por discusiones con su pareja, y justo antes de la sesión tiene una discusión, vamos a agarrar las emociones en el momento, ¿no? Es decir, activada a la persona. No, acá, Claudio, yo entiendo, digamos, tu planteo, me parece que la imaginarización fantasiosa de que los problemas son in situ, salvo que sea una urgencia de que vos veas que tenés a tu paciente que le está por pegar un tiro, llama a la policía, papu. Y en el mismo contexto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con la presencialidad? Que muchas veces los pacientes a lo mejor discutían con su pareja, pero ¿qué pasa? En el camino, en el traslado y desplazamiento hacia el consultorio, ya iban bajando las emociones, ya sea porque iban manejando, ponían el foco de atención a la afuera, o porque se iban distrayendo, o porque el contexto era otro, porque llegan a un ambiente calmado, tranquilo, donde ya se han sentido bien anteriormente, y esto hace que cuando llegue... No, porque a ver, es lo mismo, digamos, si uno plantea que venía bien con un montón de temas para trabajar y resulta que en el camino me meó un perro, casi me pisa un colectivo, una vieja me escupió un ojo. ¿Qué es eso? Entonces, los pacientes no se dan de alta y no se curan porque van en un viaje, digamos, incómodo. Se trabaja lo que es necesario trabajar. No es porque estoy en mi casa, puedo trabajar mejor tal cosa. No sé. Ya no me está gustando, no estoy tan de acuerdo. El momento que llegan por ahí, dicen, sí, tuve una discusión, pero bueno, no importa, ya está, ya pasó. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad tuvo un tiempo suficiente para poder bajar la intensidad de esas emociones. Pero es que la intensidad de las emociones no implican un síntoma y tampoco implican una dificultad a curar. Poder agarrar las emociones en caliente en general es muy útil. De hecho, modelos psicoterapéuticos como la DBT, ¿qué hacen? La terapia dialéctico-conductual. Le piden al paciente que llame en el momento al psicoterapeuta, ¿no? Cuando se sienten, para poder tratar de aplicar las habilidades que aprendieron en el consultorio o en el taller. Yo me alegro y, digamos, agradezco la perspectiva y los títulos, pero a ver, si un paciente está en crisis y uno necesita, yo a mis pacientes no soy cognitivo-conductual y les digo, mira, cuando te acuerdes de esto, me llamas, o me mandas un mensaje, o me lo describís, justamente con la misma intención, de que pueda poner en palabras y pasar eso a otra dimensión que no sea exclusivamente la circunstancia corporal o de la crisis existencial del momento. Por otro lado, también permite mayor velocidad de consultas ante los primeros síntomas, ¿no? Muchas veces ocurre que el hecho de tener que ir presencialmente hasta el consultorio, tocar timbre, preguntarle si tiene agenda, el psicoterapeuta, todo, hace que los pacientes directamente al otro día, cuando se les pasa la emoción, la crisis,
¿qué hacen? Y bueno, ya lo postergan. Y van postergando y 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que se cronifica el problema. Muchas veces, poder hacer la consulta en el primer momento, ante los primeros síntomas, es lo que hace la diferencia. Bueno, pero Claudio, está bien. Vos, porque estás pensando que el titular del diario te hace cotizar el dólar blue toda la semana. Pero vos te estás invisibilizando, digamos, que hay conflictos sistemáticos de la humanidad como existen, digamos, como conjunto de existentes que no sabe relacionarse. Pero bueno, a ver, para mí no hay una psicología más evidente o que hay un pensamiento heterosexual que atraviesa toda la productividad desde la invención del trueque en el capitalismo. Pero bueno, soy un simple psicólogo que no estudió antropología ni estudió feminismo. Simplemente alguna situación compleja y volver a entrar en una crisis o una recaída. Y esto es sumamente importante. Por línea general, podríamos decir que el paciente cuando llega virtual, en general, suele agarrar más rápido el problema. Presencial, un poquito más lento. Y ya cuando llegan a las guardias de hospitales es porque está en crisis, está estallado el problema, ¿no? Lo agarramos tarde, ¿no? Es decir, lo podemos agarrar previo, en el momento, o tarde, por decirlo de alguna manera. No, ahí la mecánica está mal planteada. Porque uno no se brota en la casa, necesariamente, y, digamos, no puede tomar la guardia, la terapia virtual como guardia, ni la presencial, digamos, porque uno se puede brotar en la entrada del consultorio, por ejemplo. O sea, esta diada no estoy de acuerdo tampoco. Por otro lado, también permite, por supuesto, permite mayor probabilidad de asistencia de los familiares, ¿no? Porque, por supuesto, ¿qué ocurre? Antes, para poder citar presencialmente a los familiares, si queríamos tener una consulta entre las dos partes, o la pareja, lo que sea, que la otra persona implicada, o no importa, necesitamos trabajar con nuestro consultante y otra persona. ¿Qué ocurría? Y coincidir los dos horarios en el horario del psicoterapeuta era extremadamente difícil que se puedan desplazar. Ahora, con la virtualidad permite que a lo mejor alguno se haga un espacio dentro de su trabajo y esté conectado desde un lado, otro desde otro, pero sin embargo poder reunirse en ese espacio para poder conversar. Esto, digamos, aumenta la probabilidad de asistencia de los familiares. Bueno, supongamos también que puedes pagar un Zoom, que puedes pagar un Meet, donde tenés el tiempo, digamos, de sesión de 3 personas o grupales extendido, ¿no? Salvo en otras circunstancias donde puedas clavar un OBS y lo configures, que ya es otra tecnología. Y bueno, no me quiero meter. Por otro lado, también es importante entender que permite trabajar en horarios diferentes. Y esto puede hacer la diferencia, por ejemplo, en una persona que a lo mejor el único horario que tiene es trasnoche, por el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Tiene los horarios completamente al revés. Y a lo mejor, simplemente con la modalidad virtual, le permitió tener un psicoterapeuta en otro país y esto generó que pueda tener su terapia, ¿sí? Que de otra manera, yendo presencial, era imposible, ¿sí? Otra de los puntos fuertes que podríamos mencionar es poder tener un terapeuta en el idioma de uno cuando uno, por ejemplo, está en otro país, ¿no? Y que comparta rasgo de la cultura, más allá del idioma. Por ejemplo, una persona de España se puede ir a radicar a China y sin embargo en China, por más que comparta el idioma, las cuestiones culturales no, ¿sí? Y eso hace muy difícil a veces. Entonces, ¿qué hace? Bueno, puede tener un terapeuta de España, ¿no? O un español puede tener un terapeuta argentino, ¿no? Como me ha ocurrido muchísimas veces. También sirve mucho para los casos donde las personas tienen que viajar constantemente. Hay personas que quieren mantener su tratamiento, lo necesitan, pero tienen por trabajo que viajar constantemente. Y esto era el único justificativo previo, digamos, a la pandemia, que era, bueno, un tratamiento que ya estaba instalado, se muda de país y empieza a tener una vida en un lugar ajeno donde justamente es extranjero y a veces el espacio terapéutico es la posibilidad de seguir trabajando internamente las cuestiones previas a la mudanza y a su vez encarar de una manera, digamos, con herramientas y acompañado con el terapeuta que ya venía antes. Después está el otro tema que quizás ahora lo toca, que era el tema económico, que obviamente por ahí en países donde el tipo de cambio conviene o los tratamientos in situ en el lugar donde viven son mucho más onerosos que seguir un tratamiento por ahí en el tipo de cambio que le conviene, también suma.
eso implica irrupciones constantes en el tratamiento. Y si hay algo que sabemos los psicoterapeutas, es que la discontinuidad de los tratamientos es sinónimo de fracaso terapéutico. En general, tampoco. No estoy de acuerdo que la interrupción del tratamiento sea un fracaso terapéutico. A ver, si vamos a asumir que hay una moralidad del fin de análisis, digamos, como que el fin de análisis tiene que ser una circunstancia pomposa, con colores, épica, donde el héroe atraviesa el pecho de su enemigo, su némesis, con una espada, y a través de eso llega a la verdad última de la existencia, y con eso dice: he sido beneficiado con la luz de mi Señor, oh gracias, Rey Zeus, que has venido a darme la posibilidad de ser el superhumano. No. Una interrupción del tratamiento es un fin de análisis, un fin de terapia, un alta. O sea, que se lo da el paciente a sí mismo, el terapeuta, por la imposibilidad de continuar, la derivación, la apertura. No. Digamos, una mitigación de síntomas no necesariamente es, mejor dicho, retroceso. La mitigación de los síntomas es necesaria solo moralmente para el psicólogo. Dice: ya está mejor de lo que yo pensaba que estaba mejor. Pero el paciente viene igual. Entonces, ¿cómo es? Sigue queriendo tener ese espacio. ¿Y cómo es? ¿Uno le va a negar el espacio porque ya no lo quiere más enfrente? Bueno, entonces, uno no sabe, siendo paciente, siendo terapeuta, cuánto o hasta dónde quiere llegar. Decir que un fin de análisis o una persona termina su proceso terapéutico interrumpiendo la posibilidad de la continuidad de los encuentros y las sesiones es en contra, o el terapeuta se manifiesta en contra de esa posibilidad o no quiere interrumpirlo y acredita la necesidad de la continuidad, ese es otro tema que puede tener que ver con circunstancias sociales, problemas específicos, síntomas que no mitigaron, síntomas que son disruptivos, no sé. Intento decir, por ejemplo, depresión crónica, manía, psicosis. O sea, uno sabe que el paciente no está estabilizado y se va. Bueno, capaz esa era la estabilidad que estaba buscando, que necesitaba. Uno se va a poner moralmente no, porque en realidad vos, siendo un maníaco del código F14AB, vos para tener alta tenés que ser FS14J, el DSM-5. Por favor. Esta lectura moralizada del bien es el gran problema de la terapia. Tengo unos videos, el otro día incluso planteaba lo de Los Sopranos, que la supuesta sensación de que el tratamiento de Tony Soprano, que es el eje de la serie, como un mafioso hace terapia. Todos los mafiosos hacen terapia, pero para volverse mejores mafiosos, para volverse más en sintonía con su deseo, más en sintonía con sus síntomas, más en sintonía con sus objetivos, sus proyectos, sus necesidades. ¿Qué estamos hablando? O sea, nosotros como terapeutas nos vamos a poner como ejes de la verdad, de la vida y la realización existencial del existente, de la persona, del que tenemos adelante. ¿Qué es esto? Somos maestros, somos profesores, enseñamos a vivir. Bueno, me calmo. Sí. La continuidad es un buen predictor de éxito terapéutico. No. Ahora, claramente, si la persona tiene que viajar por trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite la virtualidad? Que mantenga la continuidad independientemente del lugar donde esté. Y esto es sumamente importante, es algo bastante valioso. Y por último, también, obviamente, en los casos de personas que a lo mejor quieren emigrar, implica también, ¿no? Y una mejor comunicación entre profesionales. Lo cierto es que antes la comunicación en la presencialidad era a través de informes, por ejemplo. Y los informes
se los entregaban al paciente en un sobre cerrado, eso iba, luego cuando él tenía por ahí con alguien que estaba siendo atendido con psicólogo, psiquiatra, médico, por ejemplo, el psicólogo le hacía el informe, va por sobre cerrado al paciente. El paciente tiene que esperar la consulta con el psiquiatra. Cuando tiene la consulta con el psiquiatra, se lo entrega. A la sesión siguiente, el psiquiatra, al mes siguiente, le entrega otro informe. ¿Qué lo va a traer? ¿Cuánto tiempo, no? Hoy en día se puede tranquilamente a través de, por ejemplo, WhatsApp y demás, tener comunicación entre profesionales muy rápido. Y como cada uno tiene su agenda, ni siquiera necesitan coincidir, porque uno le manda un mensaje de audio, etcétera, y tranquilamente pueden mantener una continuidad, cierta periodicidad, y pueden mantener también un seguimiento adecuado de ese paciente como lo van viendo. Entonces permite realmente una fluidez de trabajo en conjunto muchísimo mayor. Estas son algunas de las ventajas. Ahora, vamos a hablar de las contras que tiene la terapia virtual. Yo creo que la principal contra, una de las principales, es la falta de espacios personales para poder tener la sesión, ¿no? Hay personas que no tienen espacios personales con facilidad. En la casa todo el tiempo hay gente, se escucha todo lo que hablan, tienen que salir a algún lado, ¿no? En fin, digo, la falta de espacios personales creo que es lo primero que atenta contra la terapia virtual. Por otro lado, también cuestiones técnicas. Obviamente, una mala conexión a Internet puede ser que, digamos, todo el tiempo corte el hilo de la terapia, ¿no? Si la conexión se corta todo el tiempo, es algo que en la presencialidad no ocurría. Había una continuidad de principio a fin, y uno podía... Bueno, convengamos, Claudio, que no estás teniendo la mejor luz en la cara tampoco, ¿no? Estás teniendo mucha luz de tu lado derecho, por lo menos de la pantalla donde estoy mirando yo, y el lado izquierdo bastante bien, pero digamos el centro, digamos, es como una oscuridad, ¿no? Se ven incluso también en los hombros. Acá, in situ, en esta circunstancia, yo tengo una luz que es medio difusa, entonces, si yo la apago, miren lo que pasa. Señor, ¿dónde se fue? Después tengo otra que es medio amarilla, pero no sé si se va a notar, pero como es de LED, hace una especie de cosa medio rara. Entonces, quedamos así. Con el OBS y con algunos truquillos, mejora un poquito la ecualización. Esta luz que tengo acá, digamos, queda, digamos, para la sensación de fondo y etcétera. Y tengo estas pavadas acá para darle contextura. Ahora, esto porque estos LED, si los vieran, tiene el filo de un sable samurái. Las condiciones edilicias y lumínicas del contexto terapéutico hacen no verle los gestos al terapeuta, digamos, por algo estamos cara a cara, vamos a decir, ¿no? Entonces, el estar ayornado, estar informado, digamos, cuando uno estaba en el proceso terapéutico presencial, uno decía, bueno, estamos compartiendo la misma luz, ¿no? La luz que te daba de acá arriba. Y esa costumbre, digamos, era una luz que ambas personas estaban compartiendo. No tener lugares lumínicos o que la calidad de la imagen de la cámara que está captando al paciente y o al profesional, yo por ejemplo, en esta cámara que tengo que no es una 4K ni nada que se le parezca, es apenas una Zoom Q4 que me sirve como web. En este recuadro sale bien, pero si yo hago el zoom, tiene 720p, nada más, no es ni 1080. El día que aporten y que este canal crezca, me compro una cámara decente. Sí, muchachos. Entonces, es más o menos la misma calidad que tiene la cámara de este video de Claudio. En esta cámara o en esta calidad de imagen, digamos, se puede hacer estándar. También reconozco que hace poco que tengo una conexión de fibra óptica decente, antes tenía apenas 1 mega. Y, digamos, comparativamente, si pueden ver, digamos, esto técnicamente para comparar el fondo que se está viendo abajo mío en este momento en Twitch, podrán ver que tiene una calidad y una nitidez distinta porque es una resolución de 1080 y es la misma que está en la tele. Lo que pasa es que en la tele no se ve bien porque lo está captando la cámara, por ejemplo, ¿no? Esa, digamos, para que tengan una referencia, digamos, está en la misma resolución.
Entonces, el aspecto técnico implica imbuirnos en lo que es tener un canal de televisión. Uno termina necesitando tener los conocimientos mínimos como para saber de qué se está tratando. Por ejemplo, esto he hecho un video en TikTok. Imagínense lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la terapia de hoy. Quiero que sepas que lo que digas es muy importante y que por favor no detengas la sensación de lo que decís. Esto no deja de ser gracioso y, digamos, impresentable. Lo hago yo en este momento jugando con el celular. Pero puede ser molesto, puede ser incómodo que no haya ese cuidado del terapeuta con su espacio de trabajo, con lo que tiene para mostrar, porque lo que tiene para mostrar es su imagen y lo que hace. La única diferencia, sí, o sea, cuando, sí, o sea, digamos, ya que el presidente lo usa, también, el candidato a presidente lo usa, yo la tele la tengo apagada cuando estoy atiendo virtual acá también. Saludos a mis pacientes que me están mirando. Pero bueno, vamos a ver qué sigue contando. A mí no me parece que esto sea un detrimento o un aspecto negativo. A mí me parece que es un aspecto a cuidar. Es algo completamente distinto. Mantener el foco y cierta continuidad en el trabajo. De esta manera es como que se pierde si se corta la señal constantemente, uno está trabajando algo importante y de repente, ¿qué pasó? ¿No? Esto también es otro factor a tener en cuenta, solucionable, por supuesto, pero bueno. En caso de necesitar un mayor procedimiento, también, digamos, que implique mayor control, por ejemplo, uno está realizando una relajación y necesita ver si realmente la está haciendo bien el consultante, el paciente, ¿no? Y le dice respira, ¿no? La respiración tiene que ser diafragmática. Y uno observando por la pantalla y con un encuadre, por ejemplo, como tengo yo en este momento, no lo ve, ¿sí? O el paciente tiene que estar recostado y uno le dice, no, poné la cámara. Entonces se vuelve medio engorroso muchas veces el tema de estar con tratar de observar ciertas técnicas a través de una pantalla. Obviamente, en casos graves siempre es recomendable la modalidad presencial, ¿sí? A mayor gravedad del caso, más necesidad de presencialidad. De hecho, a mí me parecería una instancia terapéutica interventiva el decir, bueno, mira, las sesiones que estamos teniendo de forma virtual, no nos estamos pudiendo ver los gestos. Yo no te veo bien, tu internet se corta, vamos a tener que pasar a virtual, indefectiblemente. Ahí, digamos, puede haber otras decisiones estéticas del consultante, que es que, bueno, mejora el internet, mejora la luz, mejora el dispositivo o lo que fuese. Pero tiene que ser beneficioso para la continuidad y el sostenimiento del momento. Si uno no tiene una silla cómoda para trabajar, por ejemplo, digamos, o está teniendo miedo de que alguien lo escuche, como por ejemplo mis vecinos en este momento donde yo estoy, el espejo del departamento tiene la cocina, por ejemplo, ¿no? Raro. Pero bueno, son distribuciones. En realidad, yo de este lado tengo la cocina, pero no tengo una abertura para entrar a lo que hago. Bueno, cosa para cuidar que me parece que sería útil o mínimo. Se requiere, ¿sí? Poder observarlo más al paciente, poder ver también la respuesta, digamos, de toda la respuesta del paciente, no solo escucharlo, sino también poder observar cómo se comporta, poder observar, por ejemplo, si el paciente está demasiado activado, ¿no? La agitación, digo, un montón de datos súper importantes que obviamente en la virtualidad se pierde. Después, por ejemplo, esto es importante, ¿no? Gran parte del lenguaje corporal se pierde, hay una preponderancia en lo virtual del discurso hablado. No, acá tampoco estoy de acuerdo, porque cuando uno está en el consultorio con el paciente, está bien, los 20 segundos que tarda de pasar la puerta al consultorio hasta que se sienta, uno ve de acá para arriba. No le ve las piernas al consultante porque está el escritorio. De hecho, digamos, incluso supongamos que sean sillones enfrentados, ¿no? Digamos, uno se pone a verle las piernas si está inquieto con el tobillo, si nota en
en todo el cuerpo. Bueno, y ni hablar en los casos que sucede Iván. Digamos. ¿Cuál es la diferencia entre no ver al paciente viendo el techo, que uno le va encontrando en las fisuras y, mira, te salió una humedad? Que incluso terapeutas que cuando el paciente lo tienen en diván, tampoco ni miran si está acostado o si lo está mirando, por ejemplo. Y hasta otros colegas que están cerrando los ojos. Bien. De alguna manera, porque la imagen, digamos, no representa realmente todo lo que el lenguaje corporal expresa. Ya de por sí uno está cortado a la mitad en este momento en el encuadre. Sentado en el escritorio. Por otro lado, también lo que otra de las contras es que la persona no cuenta, digamos, con un lugar en el cual sentirse acobijado, por decirlo de alguna manera, acobijado, ¿no? Es decir, hay un fenómeno muy interesante, que es que los consultantes llegan al consultorio y muchas veces ya se sienten mejor, aunque sea una primera consulta. ¿Por qué? Porque saben que tienen un espacio para ellos, saben que en ese lugar, esa hora es para ellos, saben que pueden acudir a ese lugar, saben que hay una persona esperando, digamos que es un encuentro de ellos también con lo que les pasa a ellos, ¿no? Hay cierta comodidad, ¿no? Y también hay otra cuestión, ¿no? Muchas veces ya conforme van avanzando las sesiones, los pacientes ya se sienten mejor y ya cuando llegan se empiezan a sentir mejor porque anticipan que se van a sentir mejor, ¿no? Se van generando aprendizajes asociados a ese contexto. Se llama eso, Claudio. Y esto se pierde muchas veces, ¿no? Con la virtualidad. Por otro lado, también, bueno, en fin, está sujeto, lo virtual, otra de las grandes contras, que está sujeto a todos los emergentes de la cotidianidad, del terapeuta y del paciente. Por ejemplo, no sé, ruidos molestos, por ejemplo, accidentes domésticos, por ejemplo, problemas de conexión, todo ese tipo de cosas. En la presencialidad también existían estos problemas porque la persona podía estar desplazándose al consultorio con su auto y se le puede romper. Siempre hay algún problema. Pero a lo que voy es lo siguiente. Entonces, en resumen, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuándo se recomienda una u otra? Bueno, en principio yo tomaría los siguientes parámetros. Casos graves, en general, si se puede hacer presencialidad, hacer presencialidad. ¿Sí? ¿En qué casos recomiendo la psicoterapia online? Y en estos casos... Está bien. Definime casos graves, Claudio. ¿Qué es un caso grave? A ver, intento de suicidio, depresión, manía, psicosis, esquizofrenia, no sé, trastorno al límite de la personalidad, borderline, bipolar. Todos los casos en algún momento son graves. Me está tomando el pelo. A ver, entonces, vamos a reformular esto que me parece que es importante y que Claudio está esquivando el bulto, que es que el criterio para definir cuándo un caso es grave, cuándo amerita la presencialidad, sigue siendo una presión y un criterio terapéutico, diagnóstico, psicopatológico, semiótico, clínico, nosográfico, de la cantidad de síntomas que uno detecta que el consultante le transmite. El entrevistado cuando viene y dice, y la verdad que me sentí bien. ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, contame cómo fue la semana. Y la pasó mal toda la semana. Pero porque el bien no está en ser feliz todos los días. ¿Qué ridículo es eso? Bueno, calmo. Que hablamos, personas que viajan, personas que quieren elegir terapeuta y no tienen por su localidad, en casos donde la persona no cuenta con otro tiempo u otro espacio para poder hacerlo, en casos donde la persona a lo mejor quiere con algún terapeuta puntual o vive en una zona rural, es decir, en situaciones en donde la virtualidad potencie, digamos, las posibilidades del tratamiento. ¿En qué casos se recomienda la presencialidad? Y en aquellas personas que a lo mejor no cuenten con un espacio privado donde poder tener esas sesiones, en aquellos casos donde la gravedad a lo mejor lo amerite, en aquellas personas que de repente no tengan problemas por flexibilidad en el trabajo y puedan desplazarse. Bueno, en esos casos a lo mejor es mejor, ¿sí? Entonces, el punto es que el hecho de que sea presencialidad o virtualidad no se vuelva un escollo, ¿sí? Depende del caso. En general se suele decir que la presencialidad funciona un poquito mejor que la virtualidad. Lo que pasa es que también tampoco hay grandes estudios hasta el momento realizados sobre esto. También depende de qué entendamos, ¿no? Como decíamos antes, si un paciente agorafóbico tarda el doble en consultar de manera presencial, aunque funcione mejor, si va a tardar el doble, y que es mejor que haga la consulta virtual, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Depende del caso. ¿Cuál es mejor? Depende del caso. Bueno, acá se te está
escapando del psicoanalismo, Claudio, depende del caso. Y acá el psicoanalista te va a decir caso por caso. Bueno, el caso por caso es básicamente aceptar que no tenemos criterio y que todos los diagnósticos son una bolsa de gatos, donde sacas uno y te araña, sacas otro, ronronea y así. Entonces, los criterios de... Y el problema vital de todo esto es que si uno no acepta las condiciones del paciente, digamos, para poder comenzar el tratamiento, se queda sin ese ingreso también. Entonces, no es solamente que aceptar y ponerle onda a cualquier disponibilidad del paciente. Si el paciente no tiene criterio y es el que paga, tiene que molestar al terapeuta. Si no, uno es decorativo. Debo terapia. Moví de lugar el televisor. Cambié el horario de terapia porque necesito dormir siesta. Y no, y terapia tiene que ser incómodo, es barro, es meterse en cosas que son incómodas. Digamos, es una aspereza. Digamos, no hay un lecho de rosas con jazmines y aromas del campo. Ridiculez. No, o sea, uno quiere que el paciente deje de ser un estúpido, quiere que deje de tener falta de criterio para sus decisiones, quiere que, si quiere vivir, que viva, o sea, potenciarle la capacidad de obrar. Entonces, si el criterio es que el paciente no quiere sentirse tan mal con ciertas cosas, pero quiere sentirse un poquito mal, respetarle ese querer sentirse mal. Y el terapeuta, y bueno, es la posibilidad que me da el caso. Si el caso no avanza y el obstáculo es el paciente, que todos lo son, todos lo somos, plantear la incomodidad, la dificultad, plantear digamos, que sea un tema dentro de terapia que sea para poder lograr ese intento de ser que está tratando de armar esa identidad, esa personalidad, ese sujeto entre significantes. Que se arme ese discurso, que se termine de manifestar. Y después, bueno, aceptar de que hay un nivel de fracaso importante y dificultades y vicisitudes que hay que hacer y acompañar hasta que se dé ese destino de cura, ese objetivo, esa meta. Si un terapeuta no tiene el destino de su paciente, o hasta dónde quiere llegar, tiene que poner un parripollo, una cancha de pádel, un local de venta de accesorios para celulares. Completamente, sería la respuesta. Y quizás otra de las opciones que podríamos pensar es la modalidad mixta, es decir, no es un versus entre la terapia virtual y la terapia presencial. Ambas tienen sus grandes ventajas. Quizás aprovechar las ventajas que ofrece una y también las ventajas que tiene la otra. A lo mejor hay una persona que no puede por trabajo asistir presencialmente al consultorio de un psicoterapeuta, se optimiza eso trabajándolo de manera online, y esa persona quizás tiene una fobia específica y demás, y uno empieza a trabajar un poco con ese paciente, empieza las primeras sesiones, diagnóstico, la evaluación general, y todo eso puede ir adelantándolo de manera virtual y recién llegado el momento de las exposiciones, coordinar una sesión presencial para hacer una exposición en vivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, exponerlo a esos objetos que en general le generan miedo. Es decir, se pueden combinar ambas. La modalidad mixta quizás es uno de los desafíos también más importantes. No es cuestión de optar uno o lo otro solamente. También pueden aparecer o una sesión sí y una no, también en personas que a lo mejor pueden asistir a algunas. En fin, lo que les quiero decir con esto es, hay que pensar las modalidades como herramientas, ¿no? No como cosas enquistadas. La psicoterapia tiene que ser así, tiene que ser
presencial siempre. No, la psicoterapia tiene que ser virtual. Esto, o sea, no tiene sentido, o sea, depende para qué, depende para quién, depende en qué circunstancia, depende qué es lo mejor en el contexto y la circunstancia que está atravesando la persona y en el lugar donde está. En fin, lo que quiero decirles es, en última instancia, son herramientas que hay que saber cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas, el formato de psicoterapia que se ofrece, en algún punto también tiene una cuestión técnica y no solamente una cuestión anecdótica o una cuestión simplemente de comodidad o me gusta más una u otra. ¿Sí? Así que bueno, esto es lo que les quería transmitir el día de hoy. Esto es lo que por ahí les puedo compartir sobre este tema. Si les interesa, me dejan un buen like, me pueden dejar en el buzón de comentarios la experiencia que ustedes tuvieron, a lo mejor como pacientes o como terapeutas, en ambas modalidades, en una, en otra. Si les gustaría que siga hablando sobre este tipo de contenido, este tipo de temas, me lo hacen saber en el buzón de comentarios. No me puedo enterar de otra manera, así que es la única manera. Les mando un saludo y nos vemos en un próximo video. Gracias, Claudio. Te quiero. Bueno, este es el canal de este personaje. Esta hermosa profesora, pues subí un video, ¿no? Y no está. Bueno, Claudio planteó sus posibilidades, digamos, el descubrimiento de la herramienta de la terapia virtual, que me parece que como conclusión y como cierre, como sello, me parece que es básicamente lo que a mí también me gusta, me parece que es atinado, pensar como herramienta algo que no existía, que no había posibilidad y que estaba negado y estaba, etc. Bueno, bien, eso por otro lado. Ahora, dadas las condiciones y que ya vamos a ir cerrando, esa era ver este videingui, nada más. Voy a pasar a otras instancias. A ver si yo saco esto. Y bueno, no salió como yo. Voy a cerrar por acá. Siendo las 9:30 y aprovechando que es viernes, voy a pasar a la sección de despedida, de cierre, de agradecimientos, donde vamos a plantear. Gracias, Claudio, por las intenciones, el video, más que likearte y comentarte, te digo un video entero en la transmisión de Twitch y después voy a subir un resumen en YouTube y quizás en algún tipo de formato cortito o de dimensiones apaisadas verticales. ¿Sí? Sin mucho más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo estés mirando este video, porque el apocalipsis y el colapso